Bueno, primeramente vamos a hablar de lo que son los parámetros normales de la gasometría arterial, ¿no? En realidad, dentro de una AGA hay diferentes tipos de parámetros, ¿no? Pero en sí nos vamos a centrar en lo que es la lectura de la interpretación de los gases arteriales y el trastorno ácido-base. Entonces, si tenemos los parámetros que debemos sí o sí dominar, son el pH, la presión de oxígeno, la presión de CO2 y el bicarbonato, ¿no? Entonces, sabemos que el pH, bueno, es la concentración de hidrogeniones que se maneja el organismo y que estos valores deben oscilar entre lo que es 7.35 a 7.45, ¿no? La presión de oxígeno, que está regulada por el mecanismo respiratorio a través de los pulmones, maneja valores de 80 a 100 milímetros de mercurio, al igual que la presión de CO2 va a ir de 35 a 45 milímetros de mercurio y también va a estar regulada por la respiración. Mientras que el bicarbonato está regulado por lo que es la función renal y sus parámetros van a estar relacionados o van a estar en valor numérico de 22 a 26 mil equivalentes por litro, ¿no? Ahora vamos a explicar uno a uno la correlación. Ahora, esta diapositiva es bastante importante y es bueno que se sepa entender que en realidad de estos tres valores, eh, lo que es el equilibrio ácido-base va a estar mayormente, porque no en su totalidad, regulado por el pH, el bicarbonato y la PCO2. Entonces, podemos decir tres ítems, tres parámetros bien relacionados. Uno es de que el bicarbonato va a representar lo que es el estado metabólico, ¿no? Es el componente alcalino y va a estar regulado directamente por la función renal, por la absorción y la excreción de este mismo. El bicarbonato es directamente proporcional al pH. ¿Qué quiere decir esto, no? Que sí, el pH varía para un grado de acidosis llámese a cuando el pH baja a menos 7.35, el bicarbonato también va a descender. Si el pH aumenta a más de 7.45 en una alcalosis, el bicarbonato, el comportamiento que va a tener este es directamente proporcional, o sea, va a ser igual, ¿no? A diferencia de la presión de oxígeno, que es el componente ácido de lo que es la lectura de la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no? Y este es inversamente proporcional al pH. Entonces, va a ser el mecanismo opuesto a la conducta que pueda tener el pH y generalmente, bueno, está relacionado, no generalmente, absolutamente está relacionado con la función respiratoria. Entonces, eh, más o menos para tener un poquito más de orientación a lo que yo acabo de decir, ¿no? Tenemos que los valores de pH son de 7.35 a 7.45. Los valores de bicarbonato son de 22 a 26 mil equivalentes y la presión de CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, como sabemos que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, si, por ejemplo, tenemos valores, si por ejemplo tenemos valores menores a 7.35, también el mismo bicarbonato va a descender a valores menores, ¿no? Y esto se va a ver interpretado en lo que es el informe de la, ¿no? Igualmente, si este valor fuera 7.32, 7.30, el comportamiento del CO2 es inversamente proporcional y ya lo vamos a ver en ejemplos en física, ¿no? Entonces, se van a dar cuatro mecanismos o cuatro estados en lo que es el equilibrio ácido-base. No tenemos lo que es acidosis para ambos, tanto respiratoria como metabólica, y alcalosis respiratoria y metabólica. Acidosis cuando el pH disminuye menor a 7.35, respiratoria sería cuando la presión de oxígeno, la presión de CO2, perdón, aumenta a más de 45 milímetros de mercurio, y metabólica en el caso cuando el bicarbonato desciende a valores menos de 22.000 equivalentes por litro, ¿no? Ahora, para la lectura de un equilibrio ácido-base, de una gasometría arterial,
tenemos dos comportamientos. Uno, el comportamiento o la respuesta primaria, que viene a ser el nombre y el primer apellido de este informe, y posterior a eso, el organismo, debido a distintos mecanismos compensatorios, realiza una respuesta, valga la redundancia, compensatoria. ¿No? Esta respuesta compensatoria sería el segundo apellido de una persona. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de una, o la lectura de una, para hacer el equilibrio de un ácido base, se necesita, disculpen, tener un, un, un nombre, un apellido y un segundo apellido. En este caso, un mecanismo primario y un mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces, sabemos que entonces, en el caso que observamos acá, el pH cuando aumenta de mayor a 7.45 vendría a ser una alcalosis. Cuando la presión de CO2 desciende menos de 35 milímetros de mercurio, sería una alcalosis respiratoria. Y cuando el bicarbonato aumenta mayor a 26 equivalentes por litro, sería una alcalosis metabólica. Los mecanismos compensatorios que puedan relacionarse los vamos a ver a continuación, ¿no? Esta diapositiva a mí en realidad, porque leer la literatura acerca de lo que es interpretación de gasometría arterial es bastante complejo, incluso muchas veces no se lee, no se llega a entender en su totalidad en una primera lectura. Pero lo vamos a resumir de una manera bastante didáctica para que ustedes lo puedan entender y más o menos se pueda comprender en base a ejemplos que posteriormente voy a mostrar. ¿No? Entonces tenemos en el primer caso lo que es la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, como su mismo nombre lo dice, por ser acidosis, el pH va a estar menos de 7.35. La concentración de hidrogeniones es menor a 7.35. El mecanismo respiratorio se refiere, perdón, a cuando la presión de oxígeno aumenta a más de 45 milímetros de mercurio. Este es el mecanismo primario. Ahora, el mecanismo compensatorio en un primer momento no se da, ¿no? Estamos hablando de un primer estadio, de un primer paso en donde cuando se instala recién este desequilibrio, ¿no? Entonces, el mecanismo primario es la reducción del pH y el aumento de la presión de CO2. Y el bicarbonato no se altera en un primer momento, ¿no? La alcalosis respiratoria es todo lo contrario, el aumento del pH, la disminución de la presión de CO2, igualmente, al no haber todavía una compensación por parte del organismo en un primer momento, no se altera la concentración, perdón, de bicarbonato. Y en el caso de las acidosis, pues tenemos acidosis, es reducción ambos de pH, ¿no? Acidosis. Y en el caso de lo que es acidosis metabólica, disminución de la concentración de bicarbonato, no hay alteración en un primer momento de la concentración de CO2. Y en el caso de lo que es bueno, en el caso de lo que es la respiratoria, también disminución de pH. En el caso de las alcalosis, es aumento de pH, dependiendo del órgano que se está instaurando en un primer momento. ¿No? Ahora, hablamos de un segundo mecanismo que es el mecanismo compensatorio. ¿No? Ante un trastorno metabólico, el organismo va a tratar de compensar y regular este descenso o este aumento de lo que es el pH. ¿Y cómo es que lo compensan? ¿No? Esa es la respuesta que nos va a hacer en algún momento no entender mucho la literatura. ¿No? Si en un primer momento hubo un descenso de la concentración de bicarbonato y del pH, porque es directamente proporcional en el caso de una acidosis metabólica, no, el mecanismo de compensación es que va a caer la presión de CO2. Ese es, si es que esto sucede y nosotros leemos e interpretamos en un AGA que cayó el pH, cayó la concentración de bicarbonato y que también a su vez cayó la presión de CO2, se denomina entonces una acidosis metabólica compensada. Ya no estaremos hablando solamente de un trastorno primario, sino también de un poco de mayor información que nosotros le podemos brindar al paciente. ¿No? En el caso opuesto de una alcalosis, se eleva el pH,
se eleva la concentración de bicarbonato y el mecanismo compensatorio es que se eleve la presión de CO2. Entonces, si nosotros observamos en el AGA que se aumentan estos tres valores, diremos que es una alcalosis metabólica compensada. Ante un trastorno respiratorio, el organismo compensa este estado por vía metabólica, ¿no? Vemos de que los únicos mecanismos que van a ayudarse entre sí es el respiratorio y el metabólico. O sea, los riñones y los pulmones son los encargados de poder normalizar estos valores de pH, ¿no? Cuando ya esto se permanece, a pesar de que el organismo intenta bajo todos sus mecanismos hacerlo, es cuando ya vienen las enfermedades de estados prolongados que necesitan un tratamiento médico auxiliar. Pero este mecanismo se produce indistintamente de si es que recibe algún tratamiento médico o no. Esa es la respuesta normal que da el organismo ante estos estados, ¿no? Por ejemplo, aquí si aumenta la presión de CO2, el mecanismo compensatorio es que aumente también la concentración de bicarbonato. En una segunda instancia ya no hablamos de trastornos primarios, sino de compensatorios. Y en el caso, si es que cayera la presión de CO2, también va a caer lo que es la concentración de bicarbonato. No, dicho de otra manera, siempre es más didáctico hablar en forma de cuadros de imágenes. Yo le podría entender así y espero que también lo estén entendiendo. Posteriormente van a haber preguntas si en el caso todavía hubiese alguna duda, ¿no? Entonces, estos tres cuadritos, los que están de amarillo, de celeste y de verde, son tres premisas que debemos mantener en mente, ¿no? Lo primero, un pH anormal con un componente anormal, ácido o base, es un estado descompensado, ¿no? Está descompensado. Entonces decimos que en un primer momento cae el pH en el caso de la acidosis y aumenta la concentración de CO2, vendría a ser una acidosis respiratoria, en donde no varía la concentración de bicarbonato, sería una acidosis respiratoria, perdón, descompensada. Acá no hay compensación alguna porque en todo caso, si es que no, también se hubiera aumentado lo que es como mecanismo compensatorio, como lo hablé en el ítem anterior, la concentración de bicarbonato. Ahora, como tenemos un pH anormal, con los dos componentes ácido o base anormales, y también tenemos una parcial descompensación del tercer analito, lo decimos que está parcialmente descompensado, porque aquí el organismo está tratando de cierta forma de volver a regularizar ese pH, ¿no? Entonces tenemos lo que es el descenso del pH, el aumento de la presión de CO2 y, perdón, la disminución de la concentración de bicarbonato, ¿no? Entonces, en un tercer momento, cuando esto ya se reguló y se logró establecer una homeostasis, el pH vuelve a parámetros normales, está de 7.35 a 7.45, ¿no? Van a permanecer todavía, de repente, la presión de CO2 en un primer momento con la concentración de bicarbonato alterados, pero ya el valor del pH está en un estado de homeostasis y también se habla de una ya compensación. Eso es lo que sucede normalmente en el organismo y también se da en lo que es, la lectura y la interpretación de lo que es la gasometría arterial. Este también es un cuadro resumen en donde podemos también mencionar brevemente lo que hemos venido lo que hemos venido conversando, ¿no? Tenemos en el caso de lo que es la acidosis metabólica, la reducción del pH, también directamente proporcional el cambio primario que se da, la concentración de bicarbonato, y el cambio secundario o compensatorio es que también cae lo que es la presión de CO2. En una alcalosis metabólica, vemos que el pH aumenta, el bicarbonato también aumenta, ¿no? Y la PCO2 como mecanismo compensatorio en un segundo momento va a aumentar, ¿no? En el caso de la acidosis respiratoria, cae el pH, aumenta la presión de CO2 y como mecanismo compensatorio o cambio secundario, como deseen llamarlo, aumenta la concentración de bicarbonato. Y en la alcalosis metabólica, lo que es aumenta el pH,
disminuye lo que es la presión de oxígeno y disminuye lo que es la concentración de bicarbonato. Eso también son datos bastante importantes y puntuales que uno debe tener en mente para brindar, si es que quiere ser un poco más preciso en los resultados que pueda arrojar el equipo en la lectura de aguas, ¿no? ¿Cómo verifico, cómo controlo, cómo sé si es que exactamente me está dando resultados? Bueno, primariamente, ¿no? Entonces, siempre en cada corrida, cada metodología, para los que trabajamos en el área de laboratorio, tiene que haber corrida de controles, ¿no? Eso sí, siempre va a estar dado cada inicio de cada actividad, sea a nivel particular o público, privado, perdón, o público, se debe de hacer la corrida de los controles de calidad internos de cada equipo. No es para más o menos darle calidad a cada resultado de cada análisis. Nosotros personalmente es lo ético y es lo que corresponde. Y es lo que siempre vamos a tratar de enfatizar para que así poco a poco, si es que hay algún tipo de error en donde dicen, no, yo corro controles una vez a la semana, pues se vayan corrigiendo ese tipo de conductas para que también los resultados que ustedes puedan brindar sean de calidad. No, esa es la idea. No, entonces tenemos de que por cada mil equivalente por litro en la concentración de bicarbonato, va a caer, ¿cuánto es lo que cae? 1.2 milímetros de mercurio, perdón, en el caso de la concentración de CO2. ¿No? Entonces, más o menos es directamente proporcional, pero ya sabemos en datos numéricos cuánto es lo que va a caer. En todo caso, si es que cayera 5.000 equivalentes por litro de la concentración de bicarbonato, lo multiplicamos el 1.2 por el 5 y eso es lo que en teoría debería ser el resultado que nos debería brindar el equipo al momento de hacer la lectura si es que estuviese con un mecanismo compensatorio instaurado. ¿No? En el caso de la alcalosis metabólica, va a ser por cada mil equivalente por litro en la concentración de bicarbonato aumentado, va a aumentar 0.7 milímetros de mercurio de la presión de CO2. En el caso de las acidosis respiratorias, por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión de CO2, dependiendo si es un proceso agudo o crónico. Si es agudo, aumenta 1.000 equivalentes por litro. Si es crónico, aumenta, o sea, crónico se refiere a largo plazo, es una enfermedad que no es de instalación de unos días, sino que ya tiene un mes, 15, no, perdón, claro, 15 días para adelante, no es una enfermedad crónica, ya el aumento no es de 1.000 equivalentes, sino de 3.5 equivalentes por litro en la concentración de bicarbonato. Si hablamos de una alcalosis respiratoria, no sabemos de que por cada 10 milímetros de mercurio que cae este parámetro, en un caso agudo disminuye 2.000 equivalentes por litro de la concentración de bicarbonato en un proceso agudo y en un proceso crónico cae 5.000 equivalentes por litro de la concentración de bicarbonato. Entonces, ahora sí vamos a resumir todo lo antes expuesto. Primero, ¿qué se debe de evaluar para la lectura de un AGA para la interpretación? Primero, el primer paso es la evaluación del pH. Si el pH normalmente es de 7.35 a 7.45, menor a este es una acidemia, mayor a este es una alcalosis, y si se mantiene en estado de homeostasis es una eutremia. ¿Cuál es el siguiente paso a evaluar? Vamos a evaluar el trastorno primario para explicar esta variación de pH. Si disminuyó valores menores a 7.35, 37, dependiendo del inserto del equipo, y cayó a su vez lo que es, porque es directamente proporcional, la concentración de bicarbonato es una acidosis metabólica, se aumenta la presión de oxígeno, es una acidosis respiratoria. En el caso de la alcalemia, valores por encima de 7.45, dependiendo del inserto, con una concentración de bicarbonato mayor, es una alcalosis metabólica, o si disminuye la presión de oxígeno, es una alcalosis respiratoria. Ese es el segundo paso. Ahí vimos el pH, vimos el trastorno primario, y ahora vamos a ver el mecanismo compensatorio para poder brindar un nombre completo, una asignación de una variación ácido-base completa, ¿no? Se evalúa el mecanismo compensatorio con los parámetros que ya hemos hablado.
Si, por ejemplo, tenemos una acidosis metabólica y también a su vez cayó 1.2 milímetros de mercurio y la presión de CO2 en el resultado, es una acidosis metabólica compensada. Si es que no lo está, es descompensada. En el caso de la alcalosis metabólica, si es que como mecanismo compensatorio aumentó la concentración de PCO2 mayor a 0.07, si es que lo realizó por el número de miliequivalentes que aumentó en el mercurio, estará compensado. Si es que no lo está, está descompensada. Y así, relativamente, en el caso de lo que es la acidosis respiratoria y metabólica en mecanismos agudos y crónicos, según la tabla de valores y de datos que les he brindado. Entonces, vamos a hablar detalladamente de cada uno de los casos. ¿Cuándo es que se da una acidosis metabólica? Que se debe, obviamente, por la reducción de bicarbonato y de pH. No, puntualmente se da en los casos mayor frecuente en el caso de diarreas, por ácido grasos. Acidosis tubular aguda, diabetes, vómitos, que es lo más frecuente. Vómitos y diarreas es lo más frecuente, con lo cual se puede presentar este trastorno. Y también en casos de insuficiencia renal. ¿No? Entonces, un paciente que venga o llegue, perdón, a lo que son las instalaciones del hospital o del centro particular o privado y comente, ¿no? Y diga, bueno, he estado con bastantes deposiciones líquidas asociadas a vómitos o no, o es un paciente diabético no controlado, y se ve que está solicitando un AGA, entonces adicionalmente ya tenemos un cuadro clínico del paciente y nos podemos orientar si es que nos brindase el equipo. En el caso de una acidosis va a correlacionar porque son diagnósticos que podrían estar relacionados con la patología que nos, o el resultado que nos pueda brindar el examen de la gasometría arterial, ¿no? Entonces, vemos en un primer momento el pH en una acidosis metabólica está disminuido. La concentración de bicarbonato está disminuida, pero todavía no hay variaciones en la presión de CO2, entonces hablamos un pH normal con un componente ácido, en este caso anormal, está descompensado, ¿no? El paciente todavía, el organismo todavía no llega a tratar de solucionar esta variación de pH. En un segundo momento siguió avanzando la enfermedad y el cuerpo. Es una persona joven, saludable, o no tan joven, sino, bueno, está sin enfermedades asociadas o sin algún tipo de patología que pueda no ayudar a esta compensación. Entonces vemos también que ya no solamente hubo la disminución del pH y la concentración de bicarbonato, sino también que disminuyó la presión de CO2. Entonces, aquí ya hablamos de una acidosis metabólica parcialmente todavía descompensada porque todavía no logra estar en normalidad la concentración de pH. Está tratando de compensar el organismo, pero todavía no logra estabilizar. Pero ya existen indicios de que está tratando de regularlo porque ya comenzó a caer lo que es la presión de CO2. Entonces, en un tercer momento, ya vemos el pH, se tomó una tercera muestra de AGA y vemos que la misma persona, el mismo paciente, logró normalizar sus valores de pH, pero todavía mantiene alterado lo que son la presión de CO2 y la concentración de bicarbonato. Entonces, en este caso se diría que, bueno, fue porque les hemos hecho seguimiento al mismo paciente, dice, un pH normal con componentes ácido-base anormales pero equilibrados, se llama a un mecanismo, a una lectura de una etapa del equilibrio ácido-base compensado. Aquí sí ya logró el organismo compensar. En el caso de lo que es la acidosis respiratoria, que generalmente este tipo de patologías, por lo mismo de ser respiratorio, se da en el caso de procesos respiratorios de fondo, como en el caso de las neumonías, asma, obstrucción de la vía aérea, enfisema, lesiones del centro respiratorio. Entonces también, como les digo, este tipo de diagnósticos nos ayudan a poder tener en mente o sugerirnos algún tipo de resultado que nos va a brindar el equipo. Imagínense que estuviéramos en un caso que no es imposible, en la medicina nada es absoluto, de repente tiene otras cosas, otros diagnósticos asociados, pero en el caso de un asma, que presentáramos lo que es en el caso de una acidosis metabólica, nos haría dudar un poco, ¿no? Nos haría dudar un poco de este resultado y de repente tendríamos que indagar un poquito más, pero no es que realmente lo que normalmente se suele evidenciar en la gasometría, ¿no?
Entonces, en este caso, el pH va a estar disminuido, la presión de CO2 va a estar aumentada, ¿no? Y es un mecanismo, cuando todavía no varía la concentración de bicarbonato, descompensado. El organismo todavía recién está instaurándose con esta alteración. En un segundo momento intenta también adicionalmente compensarlo, ¿no? Y hay una elevación de lo que son la presión de CO2. El paciente comienza a hiperventilar, a respirar, tanto como para la inspiración como expiración, y este mismo proceso compensatorio, perdón, comienzan los riñones, discúlpeme, comienzan a excretar, absorber y excretar mayor cantidad de bicarbonato para tratar de parcialmente compensar, ¿no? Entonces aquí sería una acidosis respiratoria parcialmente descompensada, pero todavía no logra el pH volver a sus valores normales. Y en un tercer momento los riñones lograron sacar a la persona de este cuadro de acidosis porque el pH ya volvió a la normalidad, entre 7.35 a 7.45, pero todavía se mantienen equilibrados tanto la presión de CO2 como la presión, como la concentración, perdón, de bicarbonato. Entonces aquí ya hablamos de una etapa de lo que es el trastorno ácido-base en la cual se encuentra compensado. En el caso de la alcalosis metabólica, generalmente se da por el consumo de algunos fármacos alcalinos, diuréticos, más que todo por tipo farmacológico. En vómitos también se da o cuando hay alteración de lo que es la concentración de aldosterona, generalmente en aumento de este mismo analito, ¿no? Entonces podemos observar en el caso de la alcalosis, pues el pH va a estar, a diferencia de la acidosis, aumentado. Y de ser metabólica también, igual, la alteración está dada a nivel renal, ¿no? La concentración de bicarbonato se encuentra aumentada. En un primer momento, como ya lo venimos mencionando, caso a caso, en esta etapa de la descompensación de la gasometría arterial lo llamaríamos como descompensado. Es una alcalosis metabólica descompensada. El organismo continúa siendo a nivel pulmonar, ahora sí comienza a inspirar y a inhalar y a exhalar para poder eliminar, ¿no? De esta forma el exceso o el aumento del pH, ¿no? Y estaremos en un estado de una alcalosis metabólica parcialmente descompensada, pero que está en proceso de regulación, ¿no? Y finalmente, cuando ya el pH se normaliza, pero todavía permanecen ambos analitos equilibrados, se llama una etapa de la lectura del equilibrio ácido-base compensado. En lo que es la alcalosis respiratoria, bueno, se va a dar en casos en lo que hay en alturas, en bajas concentraciones, en lugares donde hay la concentración de oxígeno es alta, perdón, es baja, y también en el caso de cuando existe algún tipo de equilibrio psicológico, psiquiátrico, en el caso de la psiconeurosis, ¿no? En estados críticos en donde la persona, por el mismo estado o por la misma situación en la cual se puede encontrar, tiene dificultad para poder algún tipo de inhalar y exhalar lo que es el oxígeno y obviamente excretar lo que es la concentración de CO2. En estos casos, el pH pues va a estar aumentado, la presión de CO2 va a estar disminuida, ¿no? Y todavía la concentración de bicarbonato no tiene ninguna alteración. Estamos hablando de una etapa inicial en donde se encuentra descompensada. Posteriormente, el riñón comienza a anular su excreción para que estos valores comiencen a atenuarse, esta variación de pH comience a equilibrarse, ¿no? Y tiende a caer, o sea, no se excreta nada, el riñón no excreta nada, permanece bastante tiempo para que pueda el pH lograr estar en homeostasis. Y en un tercer estadio, el riñón finalmente logra estabilizar las concentraciones de pH, pero mantienen lo que es la presión de CO2 y la concentración de bicarbonato en valores todavía disminuidos. Entonces, resumiendo, necesitamos tener, bueno, aquí he puesto, por ejemplo, es un ejemplo nada más, para poder dar, cuando nosotros hacemos lectura de un equilibrio ácido-base, la variación del pH nos da lo que es la acidosis y la alcalosis, dependiendo si aumenta o disminuye. El trastorno primario nos lo da el órgano en el cual se encuentra afectado primariamente, la vía respiratoria o a nivel renal metabólica. Y el tercer mecanismo, que es
compensación, descompensación o la parcial descompensación, que nos puede dar el trastorno secundario compensatorio que brinda el organismo. Entonces, también otro dato importante, antes de que pasemos con los ejemplos, es la brecha aniónica o el anion gap sérico, ¿no? Muchas veces decimos, ¿qué significa el anion gap? Porque normalmente cuando se habla de la acidosis, porque en realidad es usado mayormente, casi en su totalidad, para lo que son la acidosis metabólica, a ver, la causa de este tipo de acidosis va a representar la concentración de aniones, por algo es brecha aniónica, no medidos, que no tienen algún tipo de valor, ¿no? Generalmente está compuesto por lo que son fosfatos, sulfatos, proteínas y ácidos orgánicos, ¿no? Y también, a su vez, se usa para determinar la causa de la acidosis metabólica. No, entonces, cuando decimos que son los aniones no medidos, normalmente, este es un estado normal, equilibrado, tenemos que dentro de los valores, tanto de cationes y de aniones que tiene a nivel plasmáticos, ¿no? Tenemos que el anión que tiene mayor concentración es el sodio, tiene 142 mil equivalentes por litro, ¿no? También tenemos el potasio, que es 4 mil equivalentes por litro, el calcio es 5 y el magnesio es 3. Si sumamos todos estos valores nos va a dar un resultado de 144 mil equivalentes de carga positiva. Ahora, la carga negativa viene dada mayormente por la concentración de cloro, que en este caso es de 106 mil equivalentes por mil equivalentes, perdón. También es asociada con la concentración de bicarbonato, que es 24, proteínas 16, ácidos orgánicos 6 y demás sulfatos y fosfatos, que son lo adicional. Ambas sumas de estos tanto como aniones y cationes, es igual. ¿Qué quiere decir? Que tanto la carga positiva como la carga negativa en el plasma se encuentra en una electroneutralidad. Es parejo, está estable, está equilibrado y por lo mismo no hay distinto tipo de... Eso es lo normal. Pero hay cierto tipo de aniones que no van a estar leídos o que no se van a poder interpretar, ¿no? Y a esta parte, donde está la carga de aniones no leídos, es la lectura de lo que es la brecha aniónica o el anion gap, que en fórmula es lo que es la concentración de sodio, la diferencia, perdón, de la concentración de sodio con la sumatoria de la concentración de bicarbonato más la concentración de cloro. Entonces es 142 menos la sumatoria de 24 más 106. Y en este caso va a dar lo que es el valor de 12. Entonces, el valor de la brecha aniónica del anion gap es mayor o igual a 2. Ese es el valor que normalmente nos va a orientar. En el caso de la acidosis metabólica, cuando hay un aumento de la concentración de hidrogeniones y hay lo que es disminución del pH y disminución del consumo de bicarbonato, entonces va a estar asociado a esta disminución o esta variación de la brecha aniónica, aumento, perdón, de la brecha aniónica, que también lo vamos a hacer en los ejemplos, lo vamos a ver bastante involucrado en la respuesta de las acidosis metabólicas, ¿no? Las principales causas de los trastornos mixtos equilibrio ácido-base por diagnósticos, bueno, ya lo he ido mencionando caso a caso, pero esto es un cuadro resumen, ¿no? Cuando existe una acidosis metabólica y acidosis respiratoria mixto, generalmente son por cuadros que ya generalmente generalizados en el caso del shock cardiogénico, los distintos tipos de shock, intoxicación por salicilatos en pacientes tratados con sedantes, en estados de sepsis generalizada, insuficiencia renal, o a nivel orgánico que tenga una complicación que ya tenga no un cuadro simple, sino es un cuadro más general de todo lo que implica la afectación de distintos órganos, ¿no? En el caso de la acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, no, también cuando el PCO2 inapropiadamente disminuye ante una disminución de bicarbonato, también se va a dar en el caso de toxicidad por salicilatos, inicialmente una intoxicación etílica también, en el caso de cetoacidosis con hiperventilación, cirrosis hepática y en el estadio de sepsis también. Bueno, ya para centrarnos un poco más en lo que son los ejemplos que brinda para poder hacer la lectura
de los resultados que nos ha brindado biomédica, de sus paneles de resultados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este es el clásico ejemplo de una acidosis metabólica. Tenemos un pH de 7.29, es una acidosis claramente, ¿no? Y también vemos que el valor del bicarbonato se encuentra disminuido, está por debajo de la concentración de 22 miliequivalentes por litro, está en un valor de 20, ¿no? Y también existe una caída de la presión de CO2 que está en 32. Entonces, todo lo antes nombrado, hablado, conversado, ahora se va a ver reflejado en valores reales, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría en esta persona? Tiene un pH anormal, tiene un bicarbonato normal, o sea, es una acidosis metabólica, en donde también todavía no tiene, o sea, el valor del pH se encuentra alterado. Por sí todavía no hay una compensación. Está en un estado de una acidosis metabólica parcialmente descompensada porque ya existe el mecanismo compensatorio en el caso de la presión del CO2. El paciente ya no está reteniendo CO2 a las concentraciones de CO2 para que pueda este valor de pH normalizarse. Este es el primer ejemplo. No, en el caso de una alcalosis respiratoria tenemos un pH de 7.5 con un valor de PCO2 disminuido, ¿no? Está con valor de 32. Pero que también vemos que el valor del bicarbonato está en 22.2, o sea, está. Ese es un segundo ejemplo. Entonces, aquí solamente existe un trastorno primario, no hay una respuesta compensatoria todavía instaurada. Recién ha comenzado a instalarse este tipo de alteración ácido-base en el organismo. Entonces, decimos que está en la etapa del mecanismo primario, es una alcalosis respiratoria a secas. No hay mecanismo, está descompensada, no existe ninguna compensación en proceso, ni tampoco alguna regulación de pH para hablar de una compensación como tal. Bueno, este es también otro ejemplo, y empezamos a hablar un poquito más con los ejemplos antes de quitar todo tipo de esquemas en donde nos pueda dar alguna ayuda para esta interpretación. No, entonces tenemos un pH de 7.22, es una acidosis, no, es una acidosis, es el primer paso, identificamos que es una acidosis porque tiene un pH menor a 7.35. En un segundo paso vamos a clasificarlo dentro de algún trastorno primario que se nos esté brindando. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver que la presión de bicarbonato está disminuida, está en 14 miliequivalentes por litro, entonces podemos decir que es una acidosis metabólica, ¿no? Ahora observamos que el trastorno primario sería lo que es la acidosis metabólica, ¿no? Ya hablamos de un nombre, un primer apellido, ahora nos faltaría poder dar el trastorno compensatorio, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el tercer paso hay una compensación adecuada, secundaria o no lo hay. No vemos que si es que ha caído, si es que ha caído un equivalente por litro de la concentración de bicarbonato y a su vez para compensar la presión de CO2 disminuyó 1.2, vemos que está actualmente en lo que es 25, o sea, debería haber caído 12 equivalentes por litro. Para poder hablar de una compensación, y vemos que en este caso pues no ha habido, ¿no?, una compensación todavía. Entonces es una alcalosis respiratoria que no ha sido compensada, ¿no? Y vemos el segundo ejemplo, tenemos un pH de 7.22, igualmente es una acidosis, ¿no? El segundo paso es ver el trastorno, si está dirigido a lo que es metabólico o respiratorio. Entonces vemos que la concentración también igualmente de bicarbonato está en 10, ¿no? Esto está bastante disminuido. Posteriormente vamos a hablar de los dos tipos de iones, pero ahorita vamos a centrarnos en lo que es el trastorno ácido-base, ¿no? Está en 7.22 y tenemos el bicarbonato disminuido y la presión de CO2 aumenta, ¿no? Entonces es una acidosis metabólica, es el trastorno primario. Y como mecanismo compensatorio vemos que sí ha habido una
Si es que ha caído un miliequivalente por litro de la concentración de bicarbonato y a su vez ha caído 1,2 de la concentración de PCO2, vemos que en cuanto a lo que es la concentración ha caído 14 miliequivalentes por litro de la concentración de bicarbonato y en el caso de la concentración de PCO2 ha caído 23 más menos 2. Entonces vemos que es un trastorno compensado. En este caso sí existiría una compensación. ¿No? El cuarto paso, hablar, en el caso de acidosis metabólica, es evaluarlo cómo está el anion gap, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la fórmula para poder descubrir lo que es la concentración de anion gap. Nos dio 40 este anion gap. Dijimos que los valores de anion gap deberían ser más o menos 12 mil equivalentes por litro, y aquí está 40, está bastante alto, entonces es una acidosis metabólica con una retención de aniones bastante elevada, no es un anion gap alto, ¿no? Y esto nos va a orientar a cierto tipo de causas de la acidosis metabólica. Como tercer caso tenemos, bueno, ya hablando ya dejamos las acidosis, hablamos de las alcalosis, porque tiene un pH de 7,51, es el primer paso, identificar el pH. El segundo paso es ubicar el trastorno primario. Vemos que la concentración de bicarbonato está aumentada y la concentración de CO2 está disminuida. Es una alcalosis metabólica, ¿no? Ahora vemos si está compensada o no está compensada o está parcialmente compensada, ¿no? Y vemos que, pues, en este caso, la concentración, una acidosis en donde está aumentado, no ha habido, es una PCO2 que recién está teniendo un ligero aumento, pero que no ha tenido lo que debería haber variado como tal, por el descenso de lo que es por el aumento, perdón, de la concentración de bicarbonato, ¿no? Entonces todavía no ha habido una compensación, está descompensada, ¿no? Ni siquiera está parcialmente compensada. Y en este tercer caso igualmente tenemos una alcalemia, una alcalosis, en donde los valores de PCO2 están menos de 40, ¿no? Y la concentración de bicarbonato está en mayor de 24 25, dependiendo del inserto, y vemos pues que es una alcalosis respiratoria. Ese es el trastorno primario, ¿no? Como mecanismo compensatorio vemos también, en este caso, que en el caso de las alcalosis, por cada 10 milímetros de mercurio disminuidos de la presión de CO2 debería caer 2.000 equivalentes por litro de la concentración de bicarbonato, ¿no? Entonces, si tenemos que la presión de CO2 ha disminuido en lo que es 20 milímetros de mercurio, a su vez debería haber caído en concentraciones de 4, perdón, de una mayor cantidad de miliequivalentes por litro de acidosis metabólica, ¿no? Entonces tenemos, perdón, que la concentración de la presión de CO2 la concentración de bicarbonato no fue regulada y está parcialmente descompensada. Terminando con la literatura, ¿no? Antes de pasar a los casos clínicos, también se comentó en que se iba a hacer una breve mención de lo que son el trastorno de iones tipo sodio y potasio. No vemos que la hiponatremia, bueno, es la disminución de menor a 135 miliequivalentes por litro de la concentración de sodio. Es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. La concentración se mantiene por la sed, ¿no? Cuando uno baja el sodio, aumenta el sodio, está regulado por la sed y por la ADH y la función renal, ¿no? Ahora, cuando existen valores bajos, se debe a 3 causas, o sea, hay muchas causas, pero las más frecuentes son la ingestión deficiente de sodio o excesiva pérdida renal. Uno puede tener un buen consumo, pero hay una excreción que supera lo que es la ingesta, entonces va a haber un déficit, un desequilibrio en el eje, y cuando hay retención excesiva de agua. Y se da por estadios. Esto también es importante porque es brindar información adicional a nuestro reporte de resultados de lo que es la gasometría arterial leves, cuando es de 125 a 135, en realidad hiponatremia moderada de 115 a 124 y menores de 115, y hablamos de una hiponatremia grave. También se divide en lo que es isotónica, hipotónica e hipertónica, dependiendo de la osmolaridad, pero esto ya es ahondar un poquito más dentro de la
literatura, ¿no? Y no es brindar mucha información. En el caso de la hipernatremia, también son valores por encima de los 145 miliequivalentes por litro. No es un diagnóstico que obliga a buscar en realidad una causa. Es bastante raro, no a diferencia de la hiponatremia en adultos jóvenes, como en infantes, adultos mayores con personas de trastornos mentales sin acceso al agua o están pues en un estado en el cual sean no dependientes de su consumo propio, ¿no? De este ion. Tenemos también estadios en los cuales es leve de 145 a 150, moderada de 150 a 160 y grave mayor a 160. También lo podemos dividir en aguda y crónica cuando el tiempo en el cual se ha instaurado, no menor de 48 horas es aguda, mayor de 48 horas es crónica. ¿No? Y también tenemos dependiendo de los volúmenes en los cuales se pueda instaurar. Las causas, como ya lo hablé, se van a dar por causas por la disminución de ingesta de agua, pérdida de agua o entrada de agua a las células, no con los diferentes tipos de diagnóstico, no falta de agua, incapacidad para el acceso al agua, defectos de la sed, alteración del nivel de conciencia, problemas psicológicos o enfermedades que afecten al centro de la sed. En el caso de pérdidas de agua, pérdidas renales como trastornos renales, diabetes insípida, osmótica, diuresis osmótica, sudoración profusa, fiebres, altas temperaturas, sabemos que cuando suceden estos estadios hay una pérdida, son pérdidas insensibles, se puede dar del agua, ejercicios, fibrosis quística, quemados, en quemados obviamente va a haber bastante desequilibrio de este tipo de iones y también ácido base, no pérdidas respiratorias, como en el caso de la hiperventilación, que también está dentro de las pérdidas insensibles, no pérdidas gastrointestinales, diarrea osmótica, vómitos, y en el caso de las convulsiones, de entrada de agua a las células, convulsiones, ejercicio intenso o rhabdomiolisis. Y en el caso de valores disminuidos de la concentración de potasio, no tenemos estadios, ¿no? El potasio es un ion que en realidad también es bastante importante porque cuando ya se llega a descompensaciones moderadas a severas van a haber cambios no solamente a nivel de una interpretación de una gasometría, sino van a ser cambios hasta pueden llegar hasta cardíacos que pueden dar interpretación de posibles infartos a miocardio, ¿no? Entonces, vemos que en el caso de la etiología está la reducción de la ingesta en el caso de la anorexia, personas que sufren anorexia nerviosa, no, en pérdidas renales en el caso de una acidosis tubular, diuréticos, consumo de medicamentos, alteración del eje renina-angiotensina, síndromes de Cushing y otros síndromes sistémicos, pérdidas extrarrenales en el caso de las digestivas, como son los vómitos, en el caso de fístulas también, no desplazamiento transcelular en el caso de la alcalosis, en el consumo de adrenérgicos, entre otros. Y en el caso de la hipercalemia, tenemos estadios, ¿no? Entonces, en el caso de la hipocalemia, cuando disminuye de 3 a 3.5 es un estadio leve, moderado de 2.5 a 3 es moderada y menor de 2.5 cuando llega a alteraciones en el electrocardiograma y también asociado a signos sistémicos. Aquí puede haber lo que son alteraciones en el eje de Kimura.